Bienvenidos, pase bien. Seguimos con nuestros encuentros virtuales y en este momento vamos a hablar de la célula, el organismo más importante, el organismo más pequeño o uno de los más pequeños que existen dentro de la biodiversidad y del que más se habla o del que más se investiga, pudiéramos sí decir. Ustedes saben que la célula pues es la unidad básica, es muy pequeña, se mide en micras. Dependiendo del tipo de célula, pues va a cambiar de tamaño. Dependiendo del tipo de región en la que se ubique, va a cambiar de forma. Si es de tejido, cambia de forma. No es lo mismo una célula en tejido que una célula sanguínea. Entonces, bueno, vamos a ver de manera muy precisa los tipos de células y describir brevemente sus partes y algunas funciones de esas partes que son internas en su caso. Eh, Como el tema de células es algo bastante denso, bastante extenso, vamos a llevarlo paso por paso. Vamos a hacerlo en algunas etapas y en este momento vamos solamente a describir tipos de células, sus partes, vamos a entender un poco sobre sus partes y algunas funciones de ellas. En otro próximo video vamos entonces a hablar sobre las funciones específicas de cada una de sus partes internas llamadas organelas u organelos y vamos a ver ahí entonces la importancia que tiene, por ejemplo, la membrana plasmática o, por ejemplo, el núcleo. Entonces, bueno, vamos a ver. Primeramente tenemos que entender que las células, por evolución, pudiéramos hablar de evolución, tienen un origen y el origen es el procarión. Cuando hablo de procarión, me refiero a las células procariotas o procariotas, también se consiguen en otros textos y también en internet. Estas que están acá. ¿Okay? La célula procariota, según la teoría de la evolución, es el organismo más primitivo y que luego da origen a entonces las células eucariotas. Y en este caso, pro significa pre y carión significa núcleo. Entonces una célula que tiene o está prenucleada o tiene un núcleo desorganizado en cierto sentido. Y la palabra eucariota, a ver, la partimos entonces aquí en varias partes y vemos que eu significa verdadero y carión pues también significa núcleo. Entonces tenemos acá una célula que tiene un núcleo verdadero. Específicamente, mejor dicho, podemos hablar de un núcleo bien organizado. Ya vamos a ver en la próxima imagen por qué hablamos de núcleo organizado y de núcleo prenucleado. O en caso de las bacterias, en el caso de las procariotas, hablamos de un nucleoide. Más no es un núcleo, es un nucleoide. Por lo tanto, entonces allí hay la diferencia. Entonces, bueno, existen entonces dos grandes tipos de células que son las eucariotas y las procariotas. Pero a su vez, dentro de la eucariota, conseguimos entonces la célula animal, que la vemos por acá, y la célula vegetal. Ambas son importantes, ambas o componen los dos grupos más grandes dentro de la biodiversidad y entendemos biodiversidad como el total de la vida que compone la Tierra. Ahí hablamos de hongos, el reino fungi, hablamos de bacterias, el reino monera, hablamos de animales, el reino animalia, hablamos de los protistas, que son los protozoarios, y hablamos de hongos, animales, plantas, protistas y por supuesto las plantas, el reino plantae. Entonces, esos cinco grandes reinos componen entonces la biodiversidad, pero dos de esos grandes reinos son los más grandes, los que contienen más individuos, que son entonces el animal y el vegetal. En esta imagen que está acá, observamos dos células eucariotas. ¿Por qué eucariotas? Porque tienen su núcleo bien definido y lo podemos observar aquí. En este animal observamos el núcleo, que es esta estructura que está acá morada y tiene un centro amarillo, que más adelante pudiéramos explicar que hay algunas cosas que según la imagen, por cuestiones didácticas, se colorea de un color distinto, pero pudiera ser un color similar
al de afuera, porque es el mismo material. Pero por ahora me sirve que entiendan que esto que está acá morado es el núcleo y lo interno se llama nucleolo. Como bien lo pueden observar aquí, en esta línea, observan lo que está en amarillo, vamos a llevar acá y dice nucleolo. Entonces, lo que tenemos acá en morado es núcleo. Y también en la vegetal, que es esta otra célula, también está acá. Lo vemos igual, sombreado con color morado y con un centro amarillo que igual es el nucleolo. El nucleolo básicamente es una condensación, es decir, el material genético de las células eucariotas está en el núcleo. Por eso se habla de un núcleo verdadero organizado. ¿Por qué? Porque esa es una de las cosas que las diferencia de las procariotas, que tiene su núcleo definido. Pero también está definido ¿por qué? Por una membrana que observamos en este caso de color morado. Eso que está acá se llama membrana nuclear y contiene una estructura llamada complejo del poro. En su momento podemos también discutir sobre eso. Estas dos células, como ya dije antes, son las que componen los organismos que, pues, por supuesto, tienen mayor presencia dentro de la vida terrestre. Tanto el animal como la vegetal tienen esto que está acá en rojo, que se llama mitocondria. Fíjense, aquí está y aquí también está. Acá. La mitocondria pues tiene una función específica, producción de energía y respiración celular. En otro momento también vamos a hablar de eso. Otra de las cosas importantísimas y que ustedes tienen que entender, por ejemplo, es que así como la célula tiene la producción, la función específica de producir compuestos como proteínas, cuando requerimos proteínas, cuando nos cortamos la piel, por ejemplo, cuando el cuerpo requiere curar algo que nos pasó en la piel, eso se genera, ese mensaje es llevado a la célula, se procesa en el núcleo y en unas estructuras llamadas, aquí están ribosomas, estos puntos que están acá rojos y que también están acá en la vegetal, tiene la función entonces de la producción de las proteínas. Y hay una serie de celdas, de tubos llamados retículo endoplasmático, que por acá está. Aquí lo vemos, aquí está en color amarillo. Esto que está acá, retículo endoplásmico o endoplasmático rugoso, presente en vegetal y en animal, tiene la función de empaquetamiento de proteínas. Y también está otro que en esa imagen no se puede observar muy bien, pero está presente porque son una serie de conductos de forma, por eso se habla liso, porque parecieran ser unos sacos lisos, retículo endoplasmático o endoplásmico liso, presente en vegetal y en animal. ¿Correcto? Eso es algo que ustedes también hasta ahora que tienen en común. Otra cosa importante, por ejemplo, ya después las vamos a hablar un poco específicamente cada una de ellas. Algo muy importante, cuando los seres humanos nos alimentamos, nuestro organismo está dispuesto o está compuesto de una manera tan específica que cada órgano tiene una función dentro de ese gran sistema que es nuestro cuerpo. Dentro de la célula también ocurre igual. Así como la mitocondria produce energía, es digamos el laboratorio, en nuestro cuerpo, por ejemplo, es el hígado. Tiene la función de hacer toda una serie de síntesis de producciones que pudieran ser igual, pero que también están compuestas por células, ¿correcto? Entonces, bueno, en común, y lo decía, cuando comemos, por ejemplo, nuestro organismo tenemos un estómago, y dentro de nuestro estómago hay una cantidad de jugos o líquidos llamados jugos gástricos, y son gástricos por la ubicación que tienen en nuestro cuerpo, pero son sustancias que son muy ácidas y después podemos hablar de la escala. Hay una escala llamada pH y esa escala determina qué tan ácido o qué tan básico sea o es cualquier medio, llámese líquido, gaseoso, entre otros medios. Lo importante por ahora es entender que
esa estructura en el cuerpo se llama estómago, pues en las células se llama, y está por acá marcado con un color morado, esto que está por aquí, se llama lisosoma y está presente tanto en el animal como en la vegetal. Ahora, ¿qué estructuras diferencian la animal de la vegetal, siendo ambas eucariotas? Y lo podemos observar en la vegetal, que es la parte particular, o digamos, estructuras que son únicas en la vegetal. En el animal hay unas que son únicas en el animal. Por ejemplo, los centriolos, que en esta animación no están presentes, pero son estructuras que intervienen específicamente en la división celular, en la mitosis y en la meiosis. Eso lo vamos a ver también después. ¿Correcto? Entonces, en la vegetal obtenemos o vemos acá, observamos acá una estructura, esta, y digamos que es la más importante en la célula vegetal porque es la que tiene la función de almacenamiento o de reserva de agua. Esto se llama gran vacuola central. Está cubierta por una membrana también. Se llama tonoplasto y tiene la función, como les dije, almacenamiento, es la reserva de agua de la planta. Y también tiene otra estructura que es única en la vegetal, que es el cloroplasto, o son los cloroplastos, y son los responsables de un proceso fisiológico natural de gran importancia en la vida, que es la fotosíntesis. Que ya imagino que lo han escuchado mencionar. La fotosíntesis es un proceso que hacen las plantas a través de las hojas, en las cuales aprovechan energía del sol, aprovechan dióxido de carbono, que es un gas que está en el ambiente, y aprovechan también el agua que obtienen por sus raíces, y entonces tienen un proceso, una reacción, y se da entonces la producción de un carbohidrato llamado glucosa y de oxígeno. Y son muy importantes porque ese oxígeno es el que requerimos nosotros y otros organismos que requieren de oxígeno para poder vivir, bueno, para poder hacer nuestras funciones diarias de la vida cotidiana, respirar y por supuesto toda una serie de procesos. Entonces, observen acá también que en la célula animal, esto que está acá alrededor se llama membrana plasmática y es lo que recubre esa célula, es lo que envuelve, esto es lo que le da la forma. En la célula vegetal cambia un poco su forma, pues justamente por el tipo de estructura que se habla. En el caso de las plantas son células alargadas y en el caso de los animales, dependiendo, como les dije también al principio, varía también un poco dependiendo de la ubicación. Si es tejido muscular es un tipo de célula, si es sanguínea es otro tipo de célula, y en la vegetal pues siempre en la mayoría de las células son células que parecen ser cuadros o rectángulos, mejor dicho. Entonces, bueno, ustedes tienen en la plataforma una ficha con un contenido vinculante con esto que estoy yo discutiendo acá en el video. Por favor, tienen una actividad asignada, llévenla a cabo y en el próximo encuentro virtual, esperemos que ya pronto sean encuentros físicos, pues vamos entonces a ir complementando los contenidos que tienen que ver con la célula. Ambas estructuras son, repito, para que les quede bien claro, ambas células, tanto animal como vegetal, son células eucariotas, porque tienen su núcleo bien definido, porque tienen membrana nuclear y porque tienen la información genética, que dicho sea de paso, ya creo que deben saber, se llama como ADN y significa ácido desoxirribonucleico. Y es lo que da la característica física externa de todos los seres vivos. ¿Okay? Y entonces observamos el otro tipo de células, que son las procariotas. Y como les dije antes, es un grupo muy importante también en la biodiversidad porque también son responsables de la producción de oxígeno. Por lo menos eso es algo muy importante. Las bacterias, si nos vamos a la teoría creacionista, pues Dios llegó y las colocó allí como el pulmón secreto de la humanidad, porque son el responsable o son las responsables del 60% de la producción de oxígeno. Se complementan con las plantas, pero en las aguas de los mares, en los océanos, hay organismos microscópicos, ¿okay?,
que se llaman cianobacterias. Y son, bueno, las que le dan también el color a las aguas, pero tienen como función específica esa, producción de oxígeno. Entonces, dependiendo su forma, dependiendo el tipo de medio, pues cambian de forma. En este caso, aquí hablamos de bacterias de tipo cocos y ahí entonces también hablamos de otro tipo de agrupaciones. Diplococos, cuando son dos cocos, diplococos, estafilococos, estreptococos. Bueno, en otro momento vamos a ir hablando sobre el contenido. Esto que está acá, entonces, hablamos de los bacilos. Y esto que está acá es justamente esta imagen que está acá animada. Al igual que el animal y la vegetal, en su mayoría son animaciones, porque son estructuras microscópicas que no podemos ver a simple vista. Y también tenemos a los espirilos. Estas tienen motilidad, tienen movilidad por estructuras como estas que vemos acá, que son flagelos. Entonces, vamos a ir, conozcamos un poco hasta el momento de las estructuras básicas fundamentales de las bacterias. Lo más importante de la bacteria es esto que está acá. Acá. Esto que está acá coloreado, en rojo, sombreado o animado en color rojo, y se llama nucleoide. ¿Qué es el nucleoide? Es la estructura que contiene la información genética, que en la animal y en la vegetal estaba en el núcleo con su membrana, pero aquí está de esa manera, dispersa. ¿En dónde? Dispersa en este medio que se colorea acá en azul, llamado, ¿cómo? Llamado citoplasma. Citoplasma es un medio acuoso que, digamos, da el soporte al material genético. Otra estructura que no tiene la animal ni la vegetal es esto que está acá sombreado. A ver, esto que está acá sombreado en rojo, que se llama cápsula. La cápsula es una estructura conformada por un péptido glicano que le hace una molécula, ¿correcto? Hace que sea muy rígida y sea como una especie de blindaje para que la bacteria cumpla su función. Esto que está acá, llamado flagelo, es lo que le permite a la bacteria entonces hacer el proceso de movilidad, que se mueva de un espacio a otro. Tiene también alrededor, tiene acá alrededor unas estructuras llamadas pilis o pelos, que también cumplen una función algunos en la reproducción y otros también para la movilidad. Entonces, la bacteria, si se fijan acá, tiene tres protecciones. Tiene cápsula, tiene pared celular y tiene la membrana plasmática, que aquí está en verde. Es decir, acá solo hay alrededor membrana plasmática, acá también, pero acá tenemos cápsula, pared celular y tenemos membrana plasmática. Quiere decir que la bacteria tiene un sistema mucho más complejo que la célula animal y la vegetal. Hay bacterias benéficas y hay un gran número de bacterias patógenas, es decir, que nos pueden hacer daño. Una que nos puede hacer, que se usa para la industria y que todos los días o de vez en cuando comemos, la consumimos, son los bacilos que están presentes en los yogur, lo que se usa para hacer el yogur, ¿correcto? Son bacterias de género Bacillus. Y una que nos puede hacer daño, bueno, Salmonella, algunos Nitrobacter que pudieran hacer daño también al consumirlo, pero en su momento vamos a ir describiendo cada uno de esos organismos. Por ahora me importa y me interesa que tengan claro que existen dos grandes grupos de células que son eucariotas y procariotas, y que dentro de las eucariotas están presentes la célula animal y la vegetal, y dentro de las procariotas están las bacterias que cumplen funciones específicas de producción de oxígeno y que se dividen también entre tipos, en cocos, en bacilos y en espirilos. Pues bien,
hasta este punto vamos a discutir el contenido en un próximo encuentro virtual, en un próximo video. Haré entonces descripción de ya las funciones específicas de cada una de esas partes, llámese mitocondria, membrana, plásmido en el caso de la procariota, que plásmido simplemente son segmentos de ese mismo ADN que está allí. Los cloroplastos en el caso de las plantas, la vacuola central en el caso de las plantas y estructuras como los lisosomas que cumplen funciones de degradación, importantísimas para cada una de las células que componen nuestro cuerpo. Entonces, hasta aquí, espero que les haya gustado el contenido. Nos vemos en un próximo encuentro y por ahora quédense en casa y cumplan las recomendaciones del Estado peruano.